Que Dios nos guarde, que el Señor nos bendiga. Vamos ahora al mensaje de la palabra del Señor. Dice el primer día de la semana. Era domingo, fíjese, ¿ya? Y María Magdalena, una fiel discípula del Señor, fue de madrugada, aún no amanecía, a visitar el sepulcro. Vemos aquí la fidelidad de las mujeres, porque cuando fue crucificado el Señor, les acompañaron un grupo de mujeres, hermanas, que estuvieron todo el tiempo cerca de la cruz donde estaba el Señor. Y también ahí sintiendo el dolor que significaba que el Mesías hubiera sido crucificado. Y por lo menos, fíjese, tuvieron esa bendición de estar ahí. Y María Magdalena, vemos también la devoción con la que se dirigió. Deben haber sido más o menos cerca de las 3 de la mañana. Y se fue para ver, saber del Señor. Y porque ella amaba al Señor. Porque a quien se le perdona mucho, mucho ama. Amén. Fíjese, y el Señor le había perdonado grandes cosas. Por lo tanto, era una devoción muy grande. Además, el Señor era un huésped continuo en la casa de María Magdalena, Marta, su hermana, y Lázaro, también hermano de ellos, una familia muy unida. Por lo tanto, había gratitud en el corazón de María Magdalena. Cuando llegó ahí, vio la piedra removida y se interesó por ver, miró desde fuera y vio que había los lienzos que habían cubierto y el sudario al Señor en su momento fúnebre estaban ordenadamente, fíjese, y no resistió más y corrió de vuelta a donde se reunían los discípulos y halló a Pedro y Juan, los dos apóstoles del Señor, y les contó lo que había visto. Ella pensó que se habían robado el cuerpo del Señor, porque no estaba, y aún no entendían lo que el Señor le había dicho tantas veces, que iba a ser puesto en manos de hombres pecadores, los cuales lo iban a sacrificar, pero que al tercer día iba a resucitar. Y corrió. Entonces Pedro y Juan corrieron. El más joven, Juan, llegó primero, era el discípulo amado por el Señor. Era un joven. Luego llegó Pedro. Pero Juan vio lo mismo. Pero no entró. Llegó luego Pedro y él entró. Y en ese momento él se atrevió a entrar. Y vieron aquello. Y quedaron sorprendidos sin saber qué es lo que había ocurrido, puesto que no recordaban en ese momento, sería la emoción, no sé, de no ver ni encontrar el cuerpo del Señor. Y que luego de un momento se fueron y volvieron al lugar donde se reunían los discípulos. Pero María se quedó ahí llorando, fíjese, porque amaba mucho al Señor, a su maestro.
y entró. Y cuando entró, vio a 2 ángeles que estaban allí. Y se entabló una conversación. ¿Y por qué estaba llorando? Le dicen los ángeles. Porque ella amaba al Señor y quería saber dónde se encontraba. Y se establó este diálogo sin que ella tuviera temor. Porque en ese momento como que fue un alivio para ella poder conversar con aquellos 2 varones con vestiduras blancas. Y mientras conversaba, alguien se coloca detrás de ella, percibió ella que había alguien detrás de ella y se vuelve, pero no conoció al Señor, porque no le había reconocido todavía. Y le habla y el Señor la llama y le dice, María. Y ella conoció el timbre de voz, fíjese, y dijo, Raboní, que quiere decir apreciado maestro. Y como que intentó abrazarlo. Pero él todavía no se había presentado al Padre, diciéndole que había cumplido la misión que él le había encomendado. Porque después de ese sacrificio tan horrendo, tan terrible, que difícilmente cualquier mortal podría haberlo sufrido, pero era el único que podía hacerlo, porque era la persona más santa. Además, jamás había desobedecido a su Padre Celestial y por lo tanto el Padre tenía una confianza plena en Jesucristo y por eso lo envió a este mundo, tomando nuestra forma de humana, porque el Señor allá en los cielos era espíritu, como Dios es espíritu, Dios el Padre. Y entonces, fíjese, ¿por qué hablamos todo esto? Porque si lo recordamos, es el día más especial en toda la historia de la humanidad, porque al resucitar el Señor, fíjese, decía el apóstol Pablo, si no hubiera resucitado el Señor, seríamos los más dignos de conmiseración, porque todo aquello que se había dicho habría sido en vano. Vano sería haber creído en el Señor Jesús, pero porque el Señor vive, podía estar contentos, sabiendo, y nosotros por supuesto también, porque el Señor vive, nosotros también vivimos. Porque ahora, por Jesucristo, al creer en Él, tenemos salvación y tenemos vida eterna. Y esa es la gran victoria que el Señor ganó en la cruz del Calvario. Venció la muerte. Y además también un día, cuando el Señor nos venga a buscar, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que estén vivos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Eso es una fracción de segundo, fíjese. Y serán transformados con un cuerpo glorificado. Lo mismo que los que murieron en el Señor. Bien, entonces le dice, no me toques porque aún no he ido al Padre. Tenía que darle cuenta. Y fíjese, dice la palabra del Señor, que cuando el Señor venga a buscarnos, vamos a resucitar y los que estén vivos, cristianos también, van a levantarse con un cuerpo glorificado. Eso quiere decir que así como el Señor ascendió a los cielos, a la diestra del Padre,
No es ahí nomás. Nuestro Padre Celestial está en el séptimo cielo. Y recordaba el otro día en el culto hecho nuestra hermana María Vidal, que los astronautas donde van ahora es ahí nomás, porque para llegar al séptimo cielo uno puede contar la atmósfera, después la estratosfera, la ionósfera, pero hasta ahí nomás llega, y son 3 y faltan 4 más. Y con este cuerpo no podemos llegar a la presencia del Señor. Necesitamos el cuerpo glorificado, como el del Señor Jesucristo, que ascendió a los cielos, cuando ya era el momento que había cumplido todo lo que su Padre le había ordenado, y dejó también la tarea para nosotros. Él había hecho ya su parte. Ahora nos tocaba a nosotros, como leímos hace unos momentos atrás. Y por lo tanto, vemos que los discípulos, ya, muchas gracias, mi hermano. Entonces, vemos a los ángeles, y cuando Jesús le habla, le dice, mujer, le dice, y en el versículo 15, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Vale decir, yo lo iré a buscar. Era tanta la devoción. Me imagino haber compartido con el Señor tan sabios consejos y enseñanzas. Por eso alabó el Señor a María cuando le dice Marta, su hermana, dile a mi hermana que me ayude en los quehaceres. Marta le dijo, tu hermana ha escogido la mejor parte, porque estar al lado del Señor escuchándole tantas maravillas es para no moverse nunca. Nosotros venimos acá y leemos la palabra del Señor y puras maravillas nomás, cómo el Señor enseñaba, cómo sanaba, cómo eran los milagros, en fin. Que bienaventurados fueron aquellos que vivieron esa experiencia. Pero aquí la palabra nos dice también, más bienaventurados son los que no vieron y creyeron. Por la misericordia de Dios. Porque el corazón del hombre, y decimos mujer también, es duro. Pero cuando el Espíritu Santo hace la obra, empieza a trabajar, escucha la palabra, como dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Se torna blandito el corazón y tiene la capacidad de creer, escuchar, y luego el Señor hace todo lo demás. Fíjese. Entonces, le dio un mandamiento. Anda y cuéntale a mis hermanos lo que has visto. Fíjese, no está hablando de la familia de él, está hablando de sus hermanos en la fe. Entonces, por eso decimos que el Señor Jesús es nuestro hermano mayor. Y así como es el hermano mayor, tiene la preeminencia en todo. Cuando vino a la tierra era el unigénito Hijo de Dios, pero cuando resucitó fue el primogénito, el primero entre muchos hermanos. Y vemos entonces que va María Magdalena y les cuenta. Y ese mismo día, cuando ya se hacía de noche, aparece el Señor en medio de ellos.
con ese cuerpo glorificado, sin tocar la puerta, sin tratar de abrirla. Apareció de repente en medio de ellos. ¿Ah? Y ahí estaban todos los discípulos, estaban atemorizados, tenían miedo de los romanos y de los judíos que no aceptaban al Señor, escondidos. No nos olvidemos que cuando el Señor fue arrestado, los discípulos salieron huyendo por temor. Pedro también lo negó. En fin, fíjese, esa es la debilidad humana. Pero porque el Espíritu Santo todavía no había no había entrado en el corazón de ellos. Porque después, cuando fue derramado el Espíritu Santo, se acabó la cobardía. ¿Ah? Todos fueron fortalecidos con poder, como dijo el Señor, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Aquí Chile es en lo último de la tierra. Somos bienaventurados porque el Señor nos nombró en ese tiempo, fíjese, para la gloria del Señor. ¿Ah? Entonces el saludo del Señor, cuando aparece en medio de ellos, le dice: paz a vosotros. ¿Ah? Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado. Qué tremendo sería eso. ¿Ah? Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Pero Jesús les dijo otra vez, porque esto es importante: para vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. O sea, lo que el Señor vino a hacer aquí en la tierra, lo tenemos que continuar haciendo nosotros, ganando almas para el Señor. ¿Ah? Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Fue un anticipo de lo que habría de venir 50 días después que el Señor ascendió a los cielos. ¿Ah? Y a quienes les remitieren los pecados, les serán remitidos. Y a quienes se los retuvieron, les serán retenidos. ¿Qué quiere decir esto? Es como cuando el Señor le dice a Pedro: y a ti te daré las llaves del reino. ¿Ah? A quienes se conviertan, en fin, todos sus pecados les serán perdonados. Pero los que no sean duros de corazón y no quieran reconocer a Cristo Jesús, sus pecados le van a ser retenidos. Eso significa. ¿Ah? Y fíjese, qué tremendo debe haber sido ver de vuelta al Señor vivo, porque ellos, las noticias corrían. ¿Ah? Y también hubieron muchas pruebas acerca de su resurrección. Aquí vemos la primera ante un grupo de discípulos. ¿Ah? Y aquí también otra enseñanza para nosotros. Pero Tomás Dídimo, uno de los 11, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le contaron absolutamente todo. Y habiendo estado con el Señor, habiendo visto los milagros, habiendo visto cómo resucitó Lázaro, la hija de Jairo, ¿ah? Y la hija de la viuda de Naín, el hijo, cuando lo llevaban al cementerio, el Señor los resucitó, fíjese, ¿ah? Y dijo: si no yo tocare con mi dedo los orificios donde clavaron sus manos y sus pies, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Fíjese, ¿ah? Algunos son duros de corazón y era cristiano, ¿ah?
El Señor nos ayuda a nosotros para que siempre le creamos al Señor. Porque los que creen son bendecidos. Todas las promesas del Señor son para aquellos que creen. ¿Ah? Dice, 8 días después, aparece nuevamente el Señor a los discípulos y ahí estaba Tomás. Y le dice el Señor, porque el Señor todo lo sabe. Todos nuestros pensamientos antes que se forman en nuestra mente, el Señor ya sabe. Porque no le podemos ocultar absolutamente nada al Señor. Ya sabía lo que había dicho Tomás el Señor y nadie se lo contó. Entonces dice, Tomás le dice, ven y pon tu dedo en los orificios de mi mano y mete tu mano en mi costado. Y ahí fue lo terrible para Tomás. Y lo único que pudo decir, Señor mío y Dios mío, queriendo decir, Señor, perdóname por ser tan incrédulo, en fin, por no creer lo que decían mis hermanos, los hermanos en la fe. Y el Señor le contesta, porque creíste, Tomás, porque viste, por eso creíste. Más bienaventurados son los que no vieron y creyeron. Y aquí están todos los bienaventurados también. No estuvimos al lado del Señor, pero lo creemos de todo corazón. Todo lo que dice la palabra del Señor. Estas maravillas, los milagros, las promesas que el Señor prometió para todos nosotros si somos fieles. Todas son nuestras. Fíjese. Y por lo tanto es algo muy grande lo que significó el sacrificio del Señor Jesucristo. Fíjese, dijimos, la diferencia entre las mujeres que seguían al Señor y los varones. Fueron fieles, fíjese, permanecieron siempre cerca del Señor. Y muchas no se mencionan al principio, pero después, ya cuando nace la iglesia primitiva, hay una cantidad de mujeres fieles al Señor que sirvieron, en fin, prestando sus hogares para que naciera la iglesia primitiva. Y también los discípulos salieron huyendo, despavoridos, creyendo que les podía pasar algo a ellos también, al reconocerles que anduvieron con Jesús, porque después vino la gran persecución. Mire, vemos cuando desciende el Espíritu Santo, estaban unánimes, orando, no había diferencia de opinión, no discutían, estaban unánimes, orando, cantando y alabando al Señor. Cuando de repente, dice, se oyó algo tremendo como un estruendo. Y al instante se asentaron lenguas como de fuego. O sea, no eran de fuego, pero eran como de fuego, dice la palabra del Señor. Y a raíz de ese estruendo que debe haber sido muy grande, corrieron porque era día de Pentecostés y ese día que era día de las primicias, venía judíos de parte de todas partes del mundo de la época, porque después de los primeros tiempos fueron esparcidos los judíos como tantas veces. Pero esa vez venían a Jerusalén y vieron aquello. Y ahí el apóstol Pedro se levanta, en fin, y tomado por el Espíritu Santo, se dijo un sermón que clavó el corazón de todos los que lo escuchaban. Y fíjese, y a su vez todos los apóstoles
empezaron a traducir el mensaje que hablaba Pedro, porque resulta que venían de todas partes del mundo de la época, los judíos a Jerusalén. Y decía, ¿cómo pues estos hombres que no son tan letrados pueden hablar en el idioma donde hemos nacido? Porque los judíos, donde quiera que nazcan, siguen siendo judíos. ¿Ah? Y se maravillaron. Fue tan poderoso el mensaje que creyeron 3.000 personas. Fíjese. Y nació ahí la iglesia primitiva. ¿Ah? Esto el apóstol Pablo dice, he aquí os digo un misterio. ¿Y ese misterio cuál es? Es la iglesia del Señor. Porque no se conocía la iglesia, se hablaba de la sinagoga nomás. Pero ahora los tratos de Dios iba a ser con los cristianos por haber aceptado a Cristo en su corazón. Cristo es el jefe de la iglesia, más es el dueño de cada uno de nosotros. Y bienaventurados somos, porque el Señor es nuestro amo. Y lo que Él ordene, hacemos para la gloria de Dios. ¿Ah? Y fíjese qué maravilla más grande, ¿ah? Ser hijos de Dios. Y vamos a ser, según el linaje, princesa y príncipe, cuando estemos en la gloria. Fíjese que el Señor nos ayude para permanecer hasta el fin. ¿Ah? Además, fíjese, Pedro y Juan corrieron después del sepulcro. No se interesaron más en saber, de indagar, en fin, qué había pasado. Pero María siguió allí. Diferencia en ese momento, fidelidad. ¿Ah? Luego también vemos que ya para ellos como que había terminado todo después, sabiendo que el Señor había resucitado. ¿Ah? Y se juntaron y volvieron a sus antiguas labores, porque eran pescadores. ¿Ah? Y están ahí en ese asunto. ¿Ah? Cuando ven a alguien extraño en la playa y llegan ellos y el Señor le dice, ¿cuánto habéis pescado? No hemos pescado nada, le dice. Fue mala la jornada. Tirar la red a la derecha, le dijo. Y vuelven ellos de nuevo. ¿Ah? Y tanto fue lo que pescaron que las redes casi se rompían. ¿Ah? Y todas las barcas, que eran las de Simón Pedro, las de los hijos de Zebedeo y otros más, ¿ah? Se maravillaron. ¿Ah? Y cuando están por llegar a la playa, los reconoce Juan, el discípulo amado. Es el Señor, dijo. Y Pedro, que se había despojado la ropa, se tiró al mar, en fin, qué sé yo. Y era tan grande y terrible la sorpresa de una vez más encontrarse con el Señor. ¿Ah? Porque en esos días que mediaron entre la crucifixión y el descenso del Espíritu Santo, pasaron 50 días, fíjese. ¿Ah? Y habla la palabra del Señor, que cuando el Señor lo junta, momentos antes de la ascensión a los cielos, se habían juntado más de 500 entre los apóstoles, los discípulos y los recién convertidos, porque aun cuando los judíos negaban la resurrección del Señor, corrió como reguero de pólvora la noticia. ¿Ah? Y
dice, ahí el Señor les da la misión, que así como lo dice acá, así como fue enviado por el Padre, a dar a conocer el reino de Dios, a Dios el Padre, y darle a conocer las enseñanzas en que consiste el Evangelio y qué significa también creer en Jesús. Fíjese, ahora les tocaba a ellos, es decir, también a nosotros también, cumplir la misma labor. Pero dice la palabra del Señor, creemos en el fundamento que es Cristo y el fundamento de los apóstoles, porque fueron discípulos del Señor, testigos, que estuvieron con Él y vieron absolutamente todo lo que el Señor hizo. Y el que tuvo la bendición, no siendo apóstol, fue llamado apóstol porque cuando él se convence, Saulo, que hasta había estado persiguiendo al Señor, luego de que Ananías le coloca las manos y vuelve su vista a la normalidad, dice que estuvo ayunando por 40 días y 40 noches en un retiro. Y en ese retiro el Señor le contó y le dio a conocer todo el Evangelio. Y por eso el apóstol Pablo pudo escribir gran parte del Nuevo Testamento, que escuchó lo del Señor, y lo otro también parte de lo que el Espíritu Santo le daba, que venía también de parte de Dios. Porque eso, el que se convierte al Señor, es una nueva persona. El Señor lo reviste de sabiduría, de gracia, de dominio propio, fíjese, de virtud, en fin. Dice, vestidos de Cristo, dice la palabra del Señor, de entrañable misericordia, de amor, de fraternidad, que quiere decir amor entre los unos y los otros como cristianos, el pueblo de Dios. Por lo tanto, en la casa del Señor tenemos que tratar que nunca hayan diferencia en el sentido de ponernos unos contra otros, de ninguna manera, porque somos uno en Cristo. Fíjese, y nuestro Padre se llama Dios Todopoderoso, y nuestro hermano mayor, Jesucristo el Señor. Un día nos va a venir a buscar. Fíjese, lo esperamos con ansia. Bendito sea el Señor. Y dice que vamos a ser autoridades en el reino milenial del Señor. Fíjese, y una vez al año vamos a tener que subir a Jerusalén también, a adorar allí. Fíjese, en persona, a Cristo el Señor, Señor de Rey de Reyes y Señor de Señores. Fíjese, ahora cualquier autoridad, cualquier soberano de cualquier parte del mundo, con ese tremendo título, se creen muy especiales, pero el Señor es manso y humilde de corazón. Dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué? Porque Él sabe todo lo que pertenece, y las personas cuando tienen casi todo son personas sensatas, son personas corrientes. Fíjese, los que no tienen nada y de repente tienen una cantidad enorme de bienes, ahí cambian, son orgullosos, pero nosotros nos tenemos que mantener como el Señor nos dijo, y el Señor va a ser siempre como nuestro guía. En el Sermón del Monte Él nos enseñó algo precioso. Es como si fuera la constitución del reino de los cielos. Y vemos ahí cómo el Señor nos quiere.
como los cristianos que aman a su prójimo y mayormente a los domésticos de la fe, a los hermanos de la fe. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos bendiga. Pero tenemos que decir y glorificar: Cristo vive, Él no ha muerto. No, y porque vive, nosotros también vivimos, para la gloria de Dios. Le invito a dar toda la gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos bendiga. Y para Él es siempre toda la gloria. Amén. Dios de los cielos. Amén.